Primera de Corintios 15, 1 al 12, la declaración del Evangelio. La declaración del Evangelio. Dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual mismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Vamos a hacer oración. Señor Padre Dios, gracias por tu palabra es verdad. Oramos, Señor, que abras los ojos del entendimiento para recibir tu palabra. Señor, como alguien que encuentra grandes despojos, o como el tesoro escondido, Señor, como la perla escogida, Señor, así desea estar nuestro corazón esta mañana, gozándonos, Señor, regocijándonos en que hemos encontrado un gran tesoro. Gracias por tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por su muerte en el Calvario en lugar de nosotros los pecadores. Lo pedimos todo en su nombre. Amén. Se pueden sentar. Esta mañana, algunas iglesias han tomado este domingo para predicar acerca de la resurrección. Es el domingo de la resurrección, algunos lo llaman así. Pero en realidad, cada domingo anunciamos al mundo entero, todos aquellos que se reúnen en el nombre del Señor, fielmente anunciamos esto, proclamamos esto. El Señor resucitó. El Señor Jesús murió, el Señor Jesús fue sepultado y el Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Ese es el Evangelio. Eso, amigos, es lo fundamental del Evangelio que predicamos. No hay otro Evangelio. Este capítulo entero de capítulo 15 de Corintios se puede titular justamente la resurrección de entre los muertos. Es algo especial. Corintios 15 es algo como Corintios 13, el cual nos habla del amor. Aquí Pablo ha tomado, después de enseñar acerca de los diversos dones en la iglesia, ahora Pablo nos habla de ¿qué? De la resurrección. Vamos a notar esto. En versículo 1 y aún versículo 2, encontramos la prédica de Pablo. ¿Qué es lo que predica Pablo? ¿Qué es lo que empezó a predicar Pablo? Y aún sigue enseñando. Segundo, vamos a encontrar que la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, es profecía, es algo profético. ¿Por qué? Versículo número 3 y versículo número 4 dice, no solo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, o sea, lo que predijeron, lo que profetizaron las Escrituras, pero también, versículo 4, su sepultura y su resurrección también lo profetizaron las Escrituras. Ahora, hay otro elemento aquí, la prueba. ¿Cómo sabemos? Nosotros no estuvimos ahí, ¿verdad? Pero gracias a lo que dice el Señor, ¿verdad? Bienaventurados los que creen y no han visto. Tú crees, dijo Tomás, porque has visto. Bienaventurados los que aún no ven, no viendo, creen. Pero, estimado oyente, nuestra fe está basada en muchos testigos. Y aquí nos da, note versículo número
5 en adelante, nos da una lista, quizás sean 7, no exactamente todos los que vieron al Señor, pero 7, por ejemplo, Cefas, los 12, 500, y después dice Jacobo, los apóstoles, y al último, como un abortivo, me apareció a mí. Unos vieron, estimados oyentes, a nuestro Señor después de su pasión. Así que la prédica, la profecía, la prueba, los testigos que vemos aquí en versículo 5 a versículo número 8. Pero, ¿por qué escribe Pablo esta porción? Porque algunos entre la iglesia negaban la resurrección. Lo leemos en versículo 12. Dice, si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, dice, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Parece extraño, ¿verdad? Pero una vez más, quizás estos son los que han creído en vano. Quizás se ha introducido la doctrina de los saduceos, los cuales no creen en la resurrección, o quizás las filosofías o las enseñanzas las cuales predica Pablo, contra Pablo, perdón. La niegan, pero también, ¿por qué es importante la resurrección? ¿Por qué la importancia, José? Bueno, versículo 13 dice, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y sigo leyendo, dice, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Hemos testificado de Dios de que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero dice el versículo 16, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron, no hay esperanza. Y por eso, versículo 19 dice, si nosotros, los cristianos, los que creemos en la resurrección de Cristo, en su muerte, en su sepultura, en su ascensión, si creemos eso, entonces merecemos, versículo 19, merecemos la conmiseración de todos los hombres. O sea, puede decir, oh, qué miserables cristianos. ¡Qué miserables! Pero, dice versículo 20, Pablo, ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y ahora no solo nos dice la importancia de la resurrección, pero también el orden. Hay un orden, y lo puedes leer de aquí, versículo 21 en adelante. Y luego en versículo 35 nos dice la manera, ¿cómo van a resucitar los muertos? ¿Qué cuerpo tendrán? Es interesante cuando el Señor regresa, ¿verdad? Resucita de entre los muertos, tiene un cuerpo, pero los discípulos no lo reconocen exactamente. Y puede comer y hace muchas cosas, pero es cuerpo diferente. No sé, nadie puede en realidad explicar eso. Pero resucitó, estimados hermanos, con un cuerpo. Dice el versículo 35, y aquí Pablo en adelante dice, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? La manera. No voy a hablar nada más un pequeño bosquejo de este capítulo. Pero luego también lo que leyó el hermano Juan, en versículo 51 en adelante, tenemos la victoria de la resurrección. Dice versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas, gracias sean dadas a Dios que nos ha dado victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que todo este capítulo, Pablo empieza declarando
¿quién es el autor de la resurrección? Dice, aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Estimados hermanos, lo que predican y profetizan las escrituras del Antiguo Testamento es exactamente lo que enseña Pablo a los Corintios. Cuando Pablo dice aquí en versículo 3 y 4 las escrituras, estimados, se refiere al Antiguo Testamento. No tenían los evangelios, no tenían los escritos de Pablo, se refiere al Antiguo Testamento. ¿Puedes tú, haciendo un estudio del Antiguo Testamento, comprobar que profetizaban que Cristo moriría, que Cristo sería sepultado y que Cristo resucitó el tercer día? Claro que sí, porque así está escrito. Ahora, Pablo enseña lo que fue entregado a él. Pablo no es un autor, sino es alguien que le fue dado. Note por favor aquí, versículo número 1. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual dice, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Dice, primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Pablo recibió el evangelio, pero note esta palabra muy importante. El centro, el enfoque, la palabra en español es primeramente, la palabra es protos, al frente. Estimado oyente, Cristo tiene que ser el primero en nuestra prédica. Tiene que ser así. Estas son las palabras de aquel que una vez perseguía a la iglesia, la asolaba. Y sus epístolas, no importa cuál epístola leas del apóstol Pablo, están, estimados oyentes, perfumadas con el olor fragante de nuestro Señor Jesucristo. No importa cuál carta leas. ¿Por qué? Porque el evangelio es el poder de Dios para salvación. Algunos lo recibieron, algunos lo rechazaron. Por ejemplo, aquí mismo en Corintios 1:21, dice, ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más dice, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Aquí Pablo nos dice, estimados oyentes, cómo Dios salva al pecador a través de la prédica del evangelio. Este es el método y este es el mensaje. Y no lo vamos a cambiar, estimados oyentes, en esta iglesia. No para atraer más números, no para agradar al hombre. Porque si agradara aún al hombre, no seríamos siervos de Dios. Será siempre Cristo primero, Cristo crucificado, Cristo salva al pecador, Cristo va a regresar. Y aquí, en esta epístola, empieza Pablo enseñando a los corintios el poder de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y al cerrar, estimados, se dirige a esta negación o denegación de la resurrección. ¿Cómo es que algunos de ustedes no creen en la resurrección? No solamente no creen, niegan la resurrección. Pero no es lo que aprendiste, cuando primero escuchaste el evangelio. Cuando escuchaste el evangelio, cuando predicó Pablo en Corintio año y medio, les enseñó que la palabra de Dios. Estimados oyentes, note lo que dice Timoteo.
Segunda de Timoteo, capítulo 2, ya había algunos que negaban la resurrección y otros que decían que la resurrección ya se efectuó, ya pasó. Segunda de Timoteo 2:17 dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. El no creer en la resurrección o enseñar que la resurrección no existe, trastorna la fe. Y por eso Pablo escribe este bello capítulo de Corintios número 15. Ahora, en nuestro texto, lo triste, hermanos, es que pienso yo, algunos eran miembros de la iglesia. Pablo estuvo con ellos, lo podemos leer en el libro de Hechos, capítulo 20, por favor. En Hechos capítulo 20, Pablo estuvo con los corintios por un tiempo. Y cuando llegó Pablo, amigos, les predicaba el evangelio de la gracia de Dios. Quiero leer Hechos capítulo 20 y versículo 20, Hechos 20, 20. Pablo nos dice la escritura en nada más una nota a un lado, en Hechos 18, que Pablo estuvo en Corintio, fue una de las iglesias que él estableció. Pero quiero leer esto primero de Hechos 20, versículo 20, por favor. Dice así, dice, y como nada que fuese útil he rehusado de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Note versículo 22. Ahora aquí, ligado en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo, me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con tal, note aquí, Pablo no solo recibió el mensaje del Evangelio, Pablo recibió esta carrera. Pablo recibió este ministerio. No fue acreditado por una institución, una academia, estimado oyente. No. Ve a leer Gálatas capítulo número 1. El evangelio que predico no lo aprendí del hombre, no lo recibí del hombre y no agrada al hombre. Su ministerio, versículo 24, capítulo 20, 24 de Hechos, dice, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio de qué, Pablo, del evangelio de la gracia de Dios. Y sigue siendo el mismo mensaje. El evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Nada movía al apóstol Pablo. Lo apedrearon, lo golpearon, los filósofos argumentaban, los falsos hermanos, un aguijón en la carne. Dice Pablo, yo sé a quién he creído y estoy persuadido, de que Él puede guardar mi depósito hasta aquel día. Estoy persuadido. Y en esa misma epístola dice Pablo, este es dicho digno de ser recibido por todos, que Cristo vino al mundo a salvar pecadores, de los cuales yo soy primero. Nunca te agota, Pablo, estimado oyente, de anunciar a aquel que un día camino a Damasco lo tumbó de su caballo y dijo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es cosa dura para ti dar coces contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor?
Pablo desde aquel día no cesaba de enseñar en las sinagogas, no cesaba de enseñar, estimado, cuando él hacía tiendas, hacía carpas, estimados oyentes, de anunciar que el glorioso evangelio de aquel que lo salvó, de nuestro Señor Jesucristo. Y es el mismo evangelio, es muy simple el evangelio. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Cristo fue sepultado y Cristo resucitó de entre los muertos según las Escrituras. Ya de viejos se nos olvidan las cosas. Se nos olvidan las cosas. Es la realidad. Pero gracias a Dios que no tengo que acordarme de muchas cosas para ser salvo. Solo tengo que saber, Cristo murió por este pecador, Cristo fue enterrado por este pecador y Cristo resucitó por este pecador. Amén, amén. Es todo lo que tengo que recordar. Y si no, nada más fe en su obra, en su persona. Es todo lo que tengo que recordar. Oh, Pablo era celoso por su Señor. Y por eso dice Pablo una vez más, regresamos a Corintios 1 y versículo 17. Pablo conocía su llamado. Pablo conocía en qué manera debía de predicar. Pablo conocía el poder del evangelio. Pablo predicaba a Cristo nuestro Señor. Y dice Pablo en Corintios 1, 17, dice, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar y predicar el evangelio. Oh, súbete, moradora de Sión, sobre monte alto, alza tu voz. Oh, proclama, dice, y tus ojos verán la gloria de Dios. ¿Quién es la gloria de Dios? ¿Cuál es la gloria de Dios? Dice, en su templo todo proclama su gloria. Estimado oyente, la gloria de Yahvé, de nuestro Padre, ¿quién es? Es el Señor Jesucristo. Él es la gloria del Padre. Dice Pablo, de predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Está escrito, donde destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios. Gracias, gracias, gracias a Dios. Asolaba a la iglesia en gran manera, dice Pablo. Como bestia salvaje, destruía Pablo, estimado oyente, la iglesia del Señor. Dice, era mucho más celoso en las tradiciones de mis padres, muy celoso de la tradición. Al igual que muchos esta mañana, muy celosos de la tradición, ignorantes de la vida de Dios que es en Cristo Jesús, pero celosos de la tradición. Dice Pablo, pero cuando agradó a Dios, revelar a su Hijo en mí, inmediatamente no conferí con sangre y carne. Oh, cuando le plujo a Dios abrir sus ojos, revelar a Cristo al apóstol Pablo. Y por eso Pablo ahora, no solo Corintios, puedes leer aún Filemón, puedes leer, estimado, Romano. Oh, ¿qué diremos de Romanos? Pablo predica el evangelio a los corintios. Note versículo número 3, ahí en 1 Corintios 15. ¿Por qué es importante el evangelio? Bueno, vemos en versículo número 3, dice, primeramente, o protos, esto es lo primero en orden. He enseñado lo mismo que recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es el mismo evangelio que Pablo comunica a los corintios. Pero note versículo 1, lo recibieron.
Y recibieron el Evangelio, estimados hermanos, no como la palabra del hombre. No recibieron, estimados, como algunas otras nuevas. No, lo recibieron como es en verdad la palabra de Dios. Al igual que los tesalonicenses, se convierten de ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Es el poder del Evangelio. No solo eso. Si recibieron el Evangelio, y si lo recibieron por gracia. Oh. Versículo 10. Lo recibieron por gracia y creyeron para vida eterna. Todos los que fueron ordenados a vida eterna creyeron. Y el Señor añadía diariamente a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Está en la Escritura eso? Claro que sí. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la oración, en el compañerismo, el partiendo pan unos con otros, diariamente. Diariamente. Diario. No se reunían una vez a la semana, estimados hermanos. No. Se reunían todos los días y se gozaban. ¿Sabes que había uno cojo, el cual estaba a la puerta hermosa, todos los días pidiendo limosnas? Y un día vino Pedro y Juan, y pidiendo limosnas dijeron, no tengo oro y no tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate, toma. Y saltando, brincando, entró en el templo. ¿Qué está haciendo? Glorificando a Dios. ¿Y por qué se maravillan? Es el Dios de las Escrituras. Es el Dios de Abraham. Es el Dios de Isaac. Por gracia creyeron el Evangelio. Versículo 10 dice, note versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes, note versículo 10, note aquí Pablo nos está diciendo una vez más, él predica el evangelio dado, ha sido encomendado a él lo comunica, quiere terminar su carrera, quiere terminar este ministerio que recibió. Y versículo 10 dice, esa gracia opera en él más que todos los apóstoles, más que a Pedro. Es difícil, ¿verdad? Pero más que Pedro, más que Juan, más que Tomás, más que, dice, he trabajado más que ellos, pero no yo. No yo. La gracia que está de Dios conmigo. ¿Cuánta gracia has recibido? Así es tu trabajo en el Señor. Por gracia. Por gracia. Estimado oyentes, si no conoces la gracia de Dios, este libro que enseña el camino de salvación es necedad para ti. Si no conoces la gracia de Dios. Quizás digas, oh, qué libro tan hermoso. La poesía, la historia, la lógica, etcétera. Puedes admirar todo en este libro y no conocer el autor de este libro. Sin la gracia. Pero la gracia abre los ojos y nos enseña, esta es la palabra del Señor. Y Pablo trabaja más que los otros. Pero el evangelio que él predica no es diferente de los otros apóstoles. Versículo 11. Sea yo o sean ellos. Así predicamos. No importa. Si es cuando se dieron las nuevas de Absalón en el Antiguo Testamento, había dos que querían traer las nuevas a David. Ágiles ambos. Uno era etíope, el otro no era etíope. Y lo ven corriendo. Dice David, es buen hombre, trae buenas nuevas.
Llega y dice, ¿cómo están el joven? No sé, Señor, porque cuando vine ya había sucedido lo que sucedió. Llega Cushi o el etíope, como ese joven, así sean todos los enemigos de mi Señor. Trajo malas nuevas. Cuán preciosos sobre los montes son aquellos que traen buenas nuevas. Que dice a Jerusalén, a Sión, tu Dios reina. El Evangelio son buenas nuevas traídas a nosotros. Oh, aquel que corre trae buenas nuevas para nosotros. Es un buen hombre. La gracia de Dios abre los ojos. Note versículo número 1 aquí en Corintios 15. Esto es muy fundamental. Porque no hay salvación fuera de nuestro Señor Jesucristo y su expiación. No lo hay. En ningún otro hay salvación. Y no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos. No lo hay. Dice Pablo acerca del Evangelio, el cual recibisteis. Y aún así podemos decir, ¿por qué lo recibisteis? Si por años rechazaste el Evangelio, ¿cómo es que un día, en comillas, de repente, recibisteis el Evangelio? Porque Dios abrió tus ojos del entendimiento. Y también note, en el Evangelio también perseveráis. Pero también note versículo 2, note el poder del Evangelio, por el cual asimismo, por el Evangelio, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. El Evangelio nos guarda hasta ese día. El Evangelio, una vez más, es Dios el que nos salva, es Dios el que abre nuestros ojos. El Evangelio es el instrumento, es el método de nuestra salvación. Lo recibimos, pero también el Evangelio, estimados oyentes, es instrumento para guardarnos hasta ese día final. Ahora, la salvación es del Señor. Amén. Amén. La salvación es de Yahvé. Y el que ha empezado la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Entonces aquí, ¿qué dice José? Porque, estimados oyentes, recibimos el Evangelio por gracia. Y si, una vez más, si perseveramos, es porque Dios nos guarda de caer. Dios nos guarda. Pero Pablo aquí estresa la importancia de tener en memoria lo que se ha predicado. Y gracias que este mensaje es simple, ¿verdad? Dice, tengo que acordarme de todo. No. Si retenéis la palabra que es predicado, ¿qué es lo que te he enseñado? Versículo 3, muy simple. Cristo murió por mis pecados. Amén. Fue sepultado y resucitó el tercer día. Amén. ¿Crees? ¿Crees tú que Jesús es el Hijo de Dios? Lo creo de todo corazón. Hebreos 2. Ya vamos a concluir en un momento. Hay tanto aquí. Hebreos 2, voy a leer del 1 al 4. La palabra retener es exactamente la palabra cateco, donde agarramos el catecismo, ¿verdad? De repetir lo mismo, hasta retener en nuestras mentes. Dice aquí en Hebreos 2, 1 al 4,
Por tanto, es necesario con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Así que es necesario retener, meditar, masticar lo que hemos escuchado. ¿Por qué? Más viejos, más difíciles, ¿verdad? Mucho, ¿qué dije? No sé, ya no me acuerdo. ¿A qué viene este cuarto? No sé. No sé si a ustedes les pasa, pero ya, si no, ting, 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 ahí viene. Right? Todavía no. Oh, pero que mi alma y mi corazón siempre retenga este mensaje, el glorioso evangelio. Hay un hermano que se memorizó, parece que todo Romanos 9 y varios pasajes, y no lo quiero poner a prueba si todavía se acuerda, pero lo mejor para guardar sobre toda cosa es la palabra del Señor en nuestro corazón. ¿Por qué? Dice Pablo, versículo 2, si no creíste en vano. Hay algunos que quizás hacen profesión de fe y creen en vano. No hay efecto, no hay resultado. No es culpa del evangelio, no es culpa de la gracia o el poder de Dios, es que nunca creyeron para salvación. Pero ahora, ¿qué es lo primero? ¿Quién tiene la prioridad en la prédica? Cristo. Dice, como buen ungüento destila delicioso olor. Como canela. Qué rico la canela. La pones a hervir en poquita agua y toda la casa. Rosemary, romero, todas las especias. Las cartas de Pablo destilan aroma de Cristo. Dice la Sulamita, a más de olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando alguien que tiene mucho perfume o cologne te abraza? Te retiras tú también con ese aroma, ¿verdad? Bueno, ¿has estado cerca del Señor? ¿Tienes tú ese aroma? Porque has estado cerca del Señor. 4 cosas que menciona Pablo. 4 cosas. Vamos a cerrar. No hay tiempo para cubrir todo. No solo Cristo murió por nuestros pecados, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó, pero Cristo fue visto. 4 cosas. Note, versículo número 5, lo vio Cefas, los 12. 500 hermanos a la vez. Unos viven y otros duermen. Jacobo, los apóstoles, y al último me apareció a mí. Testigos. Cristo murió por nuestros pecados, nos habla, estimados oyentes, Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Nos da la razón por su muerte, pero también no solo eso, no solo esto, porque este capítulo nos habla de esto. Cristo conquistó la muerte. Amén. Cristo conquistó la muerte. Hay profecías, no hay tiempo hoy,
hay tipos, hay sombras y todos apuntan hacia una sola persona, nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer una escritura y vamos a concluir. Porque todo esto haya cumplimiento total en nuestro Señor Jesucristo. Lee las antiguas escrituras. Lee el Antiguo Testamento. Dijo Jesús a los saduceos, ustedes no conocen las escrituras ni el poder de Dios. Escudriñad las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí, mas no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Dice, en la resurrección, dice Jesús, no se casan ni se dan en casamiento, mas son como los ángeles de Dios. Más dice, más que Dios habla de la resurrección, ¿está dónde? En el Antiguo Testamento. ¿Dónde? Cuando habló en la zarza ardiente a Moisés. Le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de los muertos. ¡Woo! De los vivos. Pues para Él todos viven. Dios no está muerto, Dios vive. Y puedo decir esta mañana, cuando Pablo dice resucitó, estimado oyente, nos da a entender, Cristo aún vive hoy. No morirá nunca jamás. Y llegará el día, estimado oyente, cuando Dios transformará estos cuerpos en cuerpos gloriosos. No importa cómo mueras. ¿Cómo vas a morir? ¿Has pensado cómo vas a morir? ¿Te va un ataque al corazón? ¿Te van a atropellar? No, porque no sabemos y es mejor no saber. Pero sí sabemos. Un día el Señor con voz de mando, con la última trompeta. Oh, así como le dijo a Lázaro, sal fuera. Oh, hay muchos Joséses. Oh, y Marías, Juanes, aquí nada más hay como 5 nada más en el auditorio. Pero ese día, estimado hermano, el Juan, José, María, Perla, Rubén, etcétera, los que han oído su voz desde el lado de la eternidad, oirán su voz también cuando los llame de la sepultura. Sal fuera. Quitarle esas ropas androjosas. Y sentémonos en la mesa del rey. Mefiboset comerá mi mesa el resto de los días y será como uno de mis hijos. Yes, sir. Tus ojos verán al rey. Hechos 13, vamos a cerrar. Tengo que leer esto porque Pablo lo menciona. Hechos 13 y versículo 26, cuando predica Pablo, nada más para que vean cómo nos da la explicación. Hechos 13, 26, vamos a concluir con este pasaje. Varones hermanos y hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros os es enviada la palabra de esta salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea, de Jerusalén,
los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y a nosotros también, y nosotros también os anunciamos el Evangelio, aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, le dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. ¿Sabe de esto? Pues, varones, hermanos, que por medio de él os anuncia perdón de pecados. Y de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados en él, en él es justificado todo aquel que cree. Cristo tiene la prioridad porque Él murió, fue sepultado y resucitó de entre los muertos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar.